Bienvenidos una vez Moon S a su Rinku Superíndice 3N favorito de chismecito y análisis de culebrones. QU Copyright alegró inmensa tenerlos a QU, listos para sumergirse en un mar de intrigas, Pasiu Superíndice 3N desenfrenada y por supuesto, ese toque de misterio que tanto nos enloquece. Hoy, mis queridos detectives de Sofu, vamos a diseccionar un tema que ha revolucionado nuestros grupos de WhatsApp, encendido los foros de Discusiu Superíndice 3N, y confieso, hasta alterado mis horas de sueño más menos o, ande envenenada y queren vela por ella toda la noche. Asu como lo escuchan. QU Copyright demonios Pasu Superíndice 3? Q Copyright N es el maldito villano, o villana que se atrevió Superíndice 3 a atentar contra nuestra reina de la pantalla. Agarren sus palomitas, ajusten sus audífonos y prepúrense, porque vamos a desenmarañar aún más menos este drama, capa por capa, hasta llegar al meollo del asunto. Pero antes de que la emoción Superíndice 3N nos arrastre, un recordatorio amistoso, casi una obligación Superíndice 3N moral, si son nuevos en su canal, donde el chisme telenovelesco fluye como ru en primavera, los invito, con el corazo Superíndice 3N en la mano, a suscribirse. Imaginen la avalancha de contenido jugoso, de análisis profundos, de teorías conspirativas que les esperan. Activen esa campanita traviesa, para que YouTube no les oculte ni un solo vídeo. Sabemos CU Superíndice 3 no es YouTube, a veces se pone celoso. Y por supuesto si este vídeo les roba una sonrisa, les provoca una con razón Superíndice 3N, o simplemente les ayuda a liberar el estru copyright ese del DUA, regálenme ese like que tanto amo. Ahora sin mood ese preámbulos, vamos a darle rienda suelta al chisme. I am de mi reina, mi diva, mi ejemplo de superacio Superíndice 3N. Q Copyright N, en su sano juicio, ¿será capaz de desearle el mal a un ser de luz como ella? La verdad, esta trama ha dado un giro de 180 grados, dejándonos a todos al borde del colapso nervioso. Todo comenzó Superíndice 3, como suelen empezar las tragedias, con más menos os detalles, síntomas sutiles que al principio ignoramos. Ande nuestra guerrera, empezó Superíndice 3 a sentirse estrau más menos a. Al principio pensamos que era el estru copyright S, la presión Superíndice 3N de los reflectores, las jornadas interminables de grabación Superíndice 3N. Ya saben, el mundo del espectáculo es implacable, a veces nos pasa factura de la manera muy inesperada. Pero poco a poco se hizo evidente que algo mucho muy siniestro estaba ocurriendo. Mareos persistentes, náuseas incontrolables, una debilidad que la consumía por dentro. Los síntomas, lejos de remitir, se intensificaban dúa tras dúa, como una sombra que se cierne sobre un parauso. Llegó Superíndice 3 un punto en que la situación Superíndice 3 en ese torno Superíndice 3 insostenible. Los amigos, la familia, el equipo de producción Superíndice 3N, todos notaron que Ande no era la misma. Su brillo se había apagado, su energía se había desvanecido. Fue entonces cuando con el corazón Superíndice 3N en un pu más menos o y la esperanza como última bandera, decidieron llevarla al hospital. Y allú en la froa e impersonal sala de emergencias, los mu copyrighticos, tras una serie de exámenes exhaustivos, descubrieron la verdad, esa verdad escalofriante que nos el Superíndice 3 la sangre, ande agua ha sido envenenada. Envenenada. Su amados chismosos, asu como lo oyen. Un acto vil, cobarde, una pu más menos alada trapera en el corazón Superíndice 3N de la inocencia. La noticia como una bomba de racimo, explotó Superíndice 3 en nuestras caras, dejándonos aturdidos inclu copyright dulos, profundamente indignados. Pero sobre todo desolados por el sufrimiento de nuestra querida Ande. Y acu, justo en este punto crítico, es donde la historia se pone a un mood ese intensa, mood ese apasionante, mood ese telenovelesca. Porque querem, nuestro galu VN de galanes, el hombre que suspira por Ande con cada CU copyright lula de su ser, demostró Superíndice 3, una vez mood ese que su amor no es un simple guión, sino una fuerza imparable, un fuego que arde con intensidad en su corazón Superíndice 3N. No se separó Superíndice 3 de Ande ni un solo segundo. Ni uno. Vela por ella toda la noche, como un leu Superíndice 3N protegiendo a su leona herida. Cuidando cada detalle desde la temperatura de la habitación Superíndice 3N hasta la suavidad de las subanas. Aseguro, dose de que estuviera lo mood SCU Superíndice 3 moda posible, a pesar del dolor, del miedo, de la incertidumbre.
Le hablaba suavemente con palabras de aliento, de esperanza, de amor eterno. Le tomaba la mano, transmitió copyright dándole su energía, su fuerza, su inquebrantable fe en la recuperación superíndice 3N. La animaba a seguir luchando, a no rendirse, a recordar que con diéresis copyright él estará a su lado, siempre contra viento y marea. Fue una noche larga, tortuosa, angustiante hasta el extremo. Pero también copyright N una noche de revelación superíndice 3N, una noche que grabó superíndice 3 a fuego lento el amor incondicional de Kerem en el corazón superíndice 3N de todos los que seguimos esta historia con pasión superíndice 3N. Un aplauso para Kerem, ese hombre que nos recuerda que el amor verdadero existe. Pero volvamos al centro de la tormenta, el envenenamiento. ¿Q copyright N, demonios, tuvo la osadía de cometer semejante atrocidad? Esa es la pregunta del Miyu superíndice 3N, la Incu superíndice 3 Nita que nos mantiene despiertos, alimentando nuestras mentes con Ipu superíndice 3 tesis descabelladas y teorías conspirativas dignas de un guión de espionaje. Las especulaciones, como era de esperar, abundan. Algunos apuntan con el dedo acusador a un rival de negocios, alguien que ve a Ande como un obstáculo en su camino hacia el poder y la fortuna. Alguien dispuesto a todo, incluso a cruzar la línea roja del crimen, con tal de alcanzar sus ambiciones desmedidas. Otros, muese románticos o tal vez muese cúnicos, creen que se trata de una expareja vengativa, un despechado o una despechada que no puede soportar ver a Ande feliz y exitosa. Alguien consumido por los celos, la envidia y el rencor, dispuesto a arruinarle la vida con tal de saciar su sed de venganza. Incluso hay quienes, con una mirada fría y calculadora, sospechan de alguien cercano a la familia, un lobo con piel de cordero, alguien que aparentemente es un amigo, un confidente, un miembro muy de ese del círculo íntimo, pero que en realidad oculta oscuras intenciones, maquinando en silencio un plan perverso. La verdad, mis queridos chismosos, es que la lista de sospechosos es tan larga como la de nominados a los premios Lo Nuestro. Y lo peor de todo es que cada uno de ellos tiene motivos, aunque sean retorcidos y enfermizos, para querer dar más menos a Ande. La policua, por supuesto, estuvo investigando a fondo, interrogando a todos los implicados, revisando maras de seguridad, analizando historiales Telefu superíndice 3 Nikous, buscando desesperadamente esa pista clave que los conduzca al culpable. Pero hasta ahora, nada. El misterio se profundiza, la tensión superíndice 3N aumenta, y la sombra del peligro se cierne sobre Ande, amenazando su bienestar y su felicidad. Ahora, detengamos el tiempo por un instante y centrémonos en el papel crucial que Kerem estuvo jugando en toda esta pesadilla. Su reacción superíndice 3N al envenenamiento de Ande fue, sencillamente, conmovedora. No solo se quedó superíndice 3 a su lado toda la noche e ofreció copyright dándole consuelo y apoyo incondicional, sino que también copyright N se convirtió superíndice 3 en su principal defensor, su escudo protector, su caballero de brillante armadura. Estuvo dispuesto a hacer lo que sea necesario, a mover cielo y tierra, a desafiar a quien sea, con tal de protegerla de cualquier peligro y descubrir que copyright N es el monstruo que se esconde detrás de este horrendo crimen. Kerem, impulsado por el amor y la rabia, se ha transformado en una especie de detective improvisado, un investigador amateur que no se detendrá hasta encontrar la verdad. Investiga por su cuenta recabando información superíndice 3N, buscando pistas que la policua podrá haber pasado por alto, interroga a sospechosos, utilizando su encanto y su astucia para sonsacarles secretos ocultos. Su determinación superíndice 3N es admirable sin duda. Pero también copyright N, seamos sinceros, un poco preocupante. Porque, como bien sabemos, la obsesión superíndice 3N por la venganza puede nublar el juicio y llevar a las personas a tomar decisiones equivocadas, a cruzar líneas que nunca creyeron que cruzarían. Esperemos con el corazón superíndice 3N en la mano, que Kerem no se deje arrastrar por la ira, que pueda mantener la calma y la objetividad necesarias para encontrar la verdad, sin convertirse en aquello que tanto desprecia, un villano. Pero copyright hay de Ande? CU superíndice 3 muestu ella, nuestra reina, despu copyright ese de semejante trauma? Afortunadamente, gracias a la intervención superíndice 3N oportuna de los copyrighticos, lograron estabilizarla y respondiendo bien al tratamiento. Pero el veneno, por desgracia, ha dejado secuelas en su cuerpo y, lo que es peor, en su mente. Físicamente du copyright bill, vulnerable, necesitando tiempo para recuperar su fuerza y su energía.
Y emocionalmente es tú destrozada, traumatizada, luchando contra el miedo, la ansiedad y la desconfianza. Necesita tiempo para sanar sus heridas, para procesar lo que le ha sucedido, para volver a confiar en las personas que la rodean. En este proceso de recuperación superíndice 3N, el apoyo incondicional de Kerem es fundamental. Su amor, su paciencia, su comprensión superíndice 3N, son la mejor medicina para Ande. Juntos, tomados de la mano, podrán superar este obstáculo, salir fortalecidos de esta terrible experiencia y construir un futuro lleno de amor y felicidad. Pero el camino, seamos realistas, no será fácil. Tendrán que enfrentarse a sus miedos, a sus inseguridades, a sus fantasmas del pasado. Y lo más importante, tendrán que lidiar con la constante amenaza de que el envenenador vuelva a atacar, sembrando el terror y la destrucción superíndice 3N en sus vidas. La verdad, mis queridos chismosos, es que esta historia, ese ayu del drama y el misterio, nos ha enseñado más menos dado muchas cosas valiosas. Nos ha mostrado la fragilidad de la vida, recordándonos que todo puede cambiar en un instante, que debemos apreciar cada momento y valorar a las personas que amamos. Nos ha enseñado más menos dado la importancia del amor y la lealtad, demostrándonos que estos son los pilares fundamentales de cualquier relación superíndice 3N, ya sea familiar, de amistad o de pareja. Y nos ha revelado la asombrosa capacidad del ser humano para el bien y para el mal, recordándonos que siempre debemos elegir el camino de la luz, de él. A honestidad y de la compasión superíndice 3N. Nos ha recordado que nunca debemos dar nada por sentado y que siempre debemos estar alertas ante las posibles amenazas. Y sobre todo, esta historia nos ha demostrado el poder del amor verdadero, ese amor que trasciende las barreras del tiempo y del espacio, ese amor que es capaz de superar cualquier obstáculo. El amor de Kerem por Ande es un ejemplo inspirador de entrega, de sacrificio, de compromiso inquebrantable. Es un amor que brilla con intensidad, que ilumina la oscuridad y que nos da esperanza en un mundo cada vez más único y despiadado. Esperemos con todas nuestras fuerzas, que este amor sea suficiente para proteger a Ande, para sanar sus heridas y para llevar al culpable ante la justicia. Ahora, la pregunta que todos nos hacemos, la cuestión superíndice 3N que nos roba el sueño más menos o, es la siguiente: lograr UN Ande y Kerem descubrir que copyright N es el miserable que la envenenó superíndice 3. ¿Podrán seguir adelante con sus vidas después copyright S de esta terrible experiencia, dejando atrás ese el dolor y el trauma? ¿Triunfar el amor sobre el odio, la justicia sobre la impunidad? Para saberlo, mis queridos chismosos, tendremos que seguir viendo la telenovela con lupa, analizando cada diálogo, cada mirada, cada gesto sospechoso. No se pierdan ni un solo capítulo porque la trama es cada vez más emocionante, más impredecible, más telenovelesca. Y hablando de estar atentos, quiero recordarles que en este su canal favorito de Chismecito, estaremos analizando cada nuevo giro de la historia, diseccionando los capítulos impactantes, compartiendo nuestras teorías descabelladas y comentando sobre los personajes con pasión superíndice 3N y desenfreno. Que no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita, para que no se pierdan ningún vídeo. Los espero con ansias. Bueno, mis preciosuras del mundo telenovelesco, llegamos al final de este vídeo. Hemos analizado el envenenamiento de Ande, el papel de Kerem como protector y detective, las posibles motivaciones del culpable y las devastadoras consecuencias de este horrendo crimen. Hemos visto que la historia es llena de misterio, drama, pasión superíndice 3N, venganza y sobre todo, de amor incondicional. Y hemos aprendido que a pesar de la oscuridad, siempre hay una luz de esperanza que nos guía hacia la verdad. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto copyright hacia copyright dolo. Me encanta compartir mis pensamientos y mis teorías con ustedes, leer sus comentarios y sentir que formamos una gran familia unida por la pasión superíndice 3N por las telenovelas. Que no se olviden de dejarme sus opiniones abajo, en la sección superíndice 3N de comentarios. ¿Q copyright N creen que es el culpable? ¿CU superíndice 3 mo creen que terminaru esta historia? ¿Q copyright creen que deba hacer Kerem para proteger a Ande? Quiero saber lo que piensan. Y antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón superíndice 3N por ver este vídeo. Su apoyo, sus comentarios, sus likes, son el combustible que me impulsa a seguir creando contenido para ustedes.
Asu que muchas gracias por estar au por ser parte de esta comunidad y por compartir conmigo esta pasión superíndice 3N por el mundo de las telenovelas. Y ahora Su me despido. No se olviden de darle un like a este vídeo si les gustó superíndice 3, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Cuídense mucho, sean felices y hasta la superíndice 3. Y recuerden, el chisme telenovelesco nunca duerme.